Algunas historias comienzan en silencio, tan sutilmente que casi pasan desapercibidas. Pero no esta. Esta empezó con una frase que cortó el aire del hangar como una ráfaga. «Ni siquiera es militar. ¿Qué hace aquí si suena la alarma?» Risas secas, condescendientes, siguieron esas palabras. Para la mayoría del equipo de mantenimiento, ella era una sombra. Una figura civil, discreta, invisible entre carritos de herramientas y motores, como si fuera parte del mismo aire, sin rango, sin medallas, sin historias de misiones. Solo una mujer en mono de trabajo, manchado de grasa, que arreglaba motores como si hablara con ellos en un idioma que nadie más entendía. Se llamaba Elvira Vargas. Según el carnet colgado de su cuello, llevaba 12 años trabajando en la base aérea de Zaragoza. Siempre puntual, siempre correcta, nunca sociable. Sus manos se movían con precisión quirúrgica. Escuchaba cosas en los motores que otros pasaban por alto. Detectaba vibraciones imperceptibles que delataban futuros fallos. Los mecánicos la consideraban un talento. Ella lo vivía como un peso que arrastraba en silencio. Esa mañana estaba arrodillada dentro de un Airbus A400M, un gigante familiar, robusto, previsible. Nada que ver con los Eurofighter Typhoon que retumbaban de vez en cuando sobre el cielo aragonés, como relámpagos plateados. Cada vez que los oía, algo dentro de ella se tensaba. Entonces se sumergía aún más en su trabajo, como si pudiera desmontar el sonido del mundo pieza por pieza. Pero aquella vez, el sonido fue distinto. 3 pitidos agudos atravesaron el hangar. La alarma real. No era un simulacro, todo se detuvo. El sargento mayor Mateo Becerra, curtido por años de servicio, dio un paso al frente. Su voz fue clara. Emergencia táctica. Todo el mundo. Alto. Instrucciones en breve. Elvira soltó la llave dinamométrica. El golpe metálico contra el suelo retumbó en sus oídos como un cañonazo. Su corazón se aceleró, más de lo que había permitido en años. Y entonces escuchó las palabras que le cortaron la respiración. Raptor 3 siniestrado en los Pirineos. No era un avión cualquiera. Era un Eurofighter con un paquete de datos encriptado de alto secreto. El piloto se había eyectado, pero el tiempo era el enemigo. Becerra mostró una imagen del fuselaje calcinado. Bajo la capa de hollín, un símbolo grabado en la estructura, líneas geométricas, números, un código que nadie reconocía. Nadie, excepto ella. El hangar se volvió silencio absoluto. Elvira lo reconoció de inmediato. No era un código de rescate convencional. Era una señal dirigida a una unidad especial, disuelta oficialmente hacía más de una década. Una unidad a la que ella había pertenecido. Su mirada se detuvo en el símbolo unos segundos de más. Becerra lo notó. La tensión en su cuerpo, el destello en sus ojos. Él ya sabía que esa mujer sabía algo crucial, y no pensaba dejarlo pasar. Se acercó a ella con el tablet en mano. ¿Alguien sabe qué significa esto? Nadie respondió. Nadie excepto quien sí podía hacerlo. Pero Elvira permaneció en silencio. El pulso le retumbaba en las sienes. Apretó la mandíbula. Bajó la vista. Pero era tarde. Becerra lo había visto. El gesto del que reconoce algo que no quiere confesar. Y el pasado acababa de alcanzarla. La radio crepitó con urgencia. Fragmentos de mensajes, coordenadas, términos técnicos. Una nueva voz irrumpió. El piloto suplente había caído enfermo. La misión quedaba en el aire. Becerra no lo dudó. Dio un paso más hacia Elvira. Su voz era grave, inapelable. Necesitamos a alguien que pueda pilotar un Eurofighter. Ya, alguien que entienda este código. Y creo que esa persona es usted. Elvira retrocedió medio paso. Sus manos temblaban levemente. Yo soy mecánica, respondió. No piloto aviones, solo los reparo. Su tono era firme, pero su cuerpo la delataba. Becerra no se inmutó. La he observado durante años.
Usted no trabaja con manuales. Usted recuerda el aire. Usted lo ha vivido. Antes de que pudiera responder, las puertas metálicas del hangar se abrieron de golpe. Un hombre alto, de presencia imponente, entró con paso enérgico. Tenía el rostro marcado por el sol, el uniforme perfectamente planchado. Era el teniente coronel Diego Junquera, comandante de la escuadrilla de Eurofighters de Zaragoza. Su sola presencia impuso silencio. «Informe de situación, sargento», ordenó mientras se acercaba. Becerra fue al grano. «Piloto caído. Paquete de datos confidencial. Zona de búsqueda amplia. Y esto», señaló el símbolo en el tablet, «podría cambiarlo todo». Junquera frunció el ceño al ver el código. «Eso no es un accidente. Este símbolo proviene de un programa negro, eliminado del sistema hace años. Solo unos pocos fueron entrenados para descifrarlo». Luego, sin apartar la vista del tablet, añadió: «Y usted», mirando a Elvira, «parece saber más de lo que dice». El silencio de ella fue suficiente confirmación. Junquera bajó el tono, pero su voz cortaba como un bisturí. «El piloto eyectado solo tiene unas horas. No hay tiempo para modestia ni evasivas. O vuela usted, o abro todos los archivos sobre su pasado. Y le aseguro que no le gustará lo que salga». Elvira respiró hondo. Llevaba 12 años escondida, refugiada en la rutina. 12 años, sin pronunciar su verdadero nombre. Ahora estaba frente a una elección: seguir huyendo o enfrentarse a lo que había dejado atrás. «Entonces prepárenme un traje de vuelo», dijo, casi en susurro, pero con determinación, «y los detalles de la misión». Las reacciones en el hangar fueron dispares. Algunos la miraron como si no la reconocieran. Otros bajaron la vista, incómodos. Una mujer que siempre fue silencio entre tuercas y combustible, ahora se disponía a subir a uno de los cazas más avanzados del mundo. Una joven oficial de cabello corto y porte firme se adelantó. «Capitana Carla Segura, responsable de operaciones. ¿Está usted diciendo que nuestra piloto de respaldo es una civil?» Junquera apenas levantó una ceja. «Capitana, va a volar bajo mi mando. Su identificador de misión será Fénix 4. Prepárela». Segura se acercó a Elvira, evaluándola con mirada crítica. «Camina como piloto. Apoya el peso en la punta de los pies. Los mecánicos lo hacen distinto. Así que, ¿quién es usted en realidad?» Elvira la miró sin pestañear. Un parche temporal para un problema permanente. La comisura de la boca de Segura se torció levemente, como si aquello le gustara. Veremos si aún sabe respirar con el traje puesto. La misión acababa de comenzar, y el pasado, que ella creía enterrado, volvía a rugir bajo el cielo español. La sala de operaciones bullía de actividad, mapas proyectados en pantallas, frecuencias de radio, datos atmosféricos. En el centro, una proyección tridimensional de los Pirineos. Junquera explicaba el protocolo de búsqueda estándar, pero Elvira levantó la mano. «Ese plan no servirá», dijo con voz clara. «Ese código en el fuselaje no es una señal de socorro común. Es una baliza de adquisición secreta. Solo puede activarse con un protocolo específico que los sensores normales no detectan». El silencio fue absoluto. Segura arqueó una ceja. «¿Y cómo espera que lo sepamos? Porque yo estuve en la mesa cuando se diseñaron esos protocolos». Un murmullo recorrió la sala. Junquera intercambió una mirada con Becerra. Asombro y una pizca de respeto. «Fénix 4, usted se encarga del análisis. Volará en altitud baja, marcando coordenadas. El resto cubre desde arriba». Minutos después, Elvira estaba en la plataforma junto a un Eurofighter listo para despegar. El traje le ajustaba como una segunda piel. Subió por la escalera y se deslizó en la cabina. Cuando la cúpula se cerró, el mundo quedó afuera. Solo quedaban los zumbidos del sistema y la tensión de lo inevitable. «Torre Zaragoza, aquí Fénix 4. Comprobación de radio». Su voz sonó firme, profesional. Lo que no sabía era que un joven técnico, a escondidas,
Grababa el momento con su móvil. Solo unos segundos de audio, suficientes para desencadenar una tormenta más adelante. 4 casas rodaron hacia la pista. Los motores rugieron. En la cabina de Fénix 4, Elvira colocó la mano sobre el acelerador. De pronto, un mensaje en su visor. Transmisión no identificada. Origen. Base aérea de Albacete. Parpadeaba en rojo, pequeño pero inequívoco. Frunció el ceño. No debía haber señales desde Albacete en ese momento. Pulsó el canal interno. Torre, aquí Fénix 4. Detecto señal no autorizada en red aérea. ¿Confirman? Una breve pausa. Negativo, Fénix 4. Todo limpio en nuestras frecuencias. ¿Puede verificar el contenido? Aún no, respondió cortante. Separó los canales de datos del sistema principal. La señal era débil, pero tenía algo familiar. Entonces, otra voz en el canal operativo. Fénix 4 transmita coordenadas. Área objetivo. Cuadrantes A3 a D7. La señal misteriosa desapareció tan repentinamente como había aparecido. Elvira la guardó en el registro de vuelo. Ya habría tiempo para investigar. Ahora, lo único que importaba era volar. Los cazas rompieron el cielo, ascendiendo entre nubes densas. Bajo ellos, una alfombra blanca ocultaba los valles. Las cumbres pirenaicas sobresalían como lanzas de roca y nieve. «Escuadrilla Relámpago, inicien patrón de búsqueda», ordenó Segura. Pero Elvira no siguió el patrón. Sabía que el piloto y el paquete no estaban en algún punto del cuadrante. Estaban justo donde el código indicaba. Activó el protocolo secreto. El sistema cambió a un modo invisible para los radares comunes. Segundos después, apareció un punto débil pero claro en su pantalla. Firma térmica aislada. Relámpago 1, aquí Fénix 4. Tengo objetivo visual por protocolo especial. Coordenadas en camino. Otra pausa. Luego, la voz de Junquera, ahora más grave. Fénix 4, tome la delantera. Elvira empujó el acelerador. El Eurofighter respondió como un viejo amigo que por fin volvía a casa. La montaña aguardaba. Y el pasado también. Debajo de ella, una pequeña explanada nevada se abrió entre los árboles. El fuselaje destrozado del Eurofighter reposaba como una criatura herida. Junto a la cabina, algo se movía. El piloto estaba vivo. Objetivo confinado, comunicó Elvira con voz firme. Solicito helicópteros de rescate de inmediato. Mantenemos el espacio aéreo despejado. Mientras trazaba círculos sobre la zona, el panel volvió a parpadear. Señal restablecida. Origen: Base Albacete. Contenido: encriptado. Entre los datos, una línea breve. Solo ella podía entenderla. Una frase que le heló la sangre. Fénix, es hora de volver. El zumbido de los rotores rompió el silencio de la montaña. El helicóptero Ángel 2 descendió entre la nieve. 2 sanitarios saltaron al suelo, corriendo agachados hacia el piloto. A través de la cabina, Elvira los vio levantarlo en una camilla. Se movía. Estaba vivo. Pero cuando le quitaron el casco, Elvira vio su rostro fugazmente. Un destello. Esos ojos, los mismos que los de Sara. Un pensamiento la golpeó con fuerza. ¿Nombre del piloto rescatado?, preguntó, casi con urgencia. Unos segundos de silencio. Luego, la voz de Junquera. Teniente Mateo Walsh. ¿Por qué? El estómago de Elvira se contrajo. Ese apellido. Walsh, Sarah Walsh, su mejor amiga, su compañera de ala, la mujer que murió hace 12 años en aquel vuelo maldito. El joven rescatado. Era su hijo. Un torrente de recuerdos le inundó la mente. Los entrenamientos, la última maniobra, la explosión, la pérdida. Elvira se aferró al mando. La culpa regresó como una ola. La promesa que una vez hizo: lo cuidaré por ti. Fénix, ¿está bien?,
La voz de Segura ahora era suave, cautelosa. Sí, respondió ella, con más fuerza de la que sentía. Concentrémonos en la evacuación. Ángel 2 se elevó, la nieve danzando a su alrededor. Elvira giró el avión levemente para despejar el camino. La radio recobró su tono rutinario, pero cada palabra retumbaba en su conciencia como un eco del pasado. La promesa incumplida, el peso del secreto. Mientras el escuadrón regresaba a Zaragoza, un nuevo mensaje apareció en su visor. Encriptado. Sin remitente. Contenía una imagen. Ella misma, vestida con el antiguo uniforme de piloto, hace más de una década. Debajo, una línea. Tu secreto ya no está a salvo. El recibimiento en la base fue silencioso, casi solemne. Técnicos y médicos aguardaban. El piloto fue trasladado de inmediato al centro médico. La capitana Segura entregó el informe. Elvira se quedó sentada en la cabina unos minutos más. La imagen seguía en su visor. El sistema la había archivado automáticamente en una carpeta protegida. Sabía que debía reportarla. Pero algo dentro de ella se resistía. Fénix 4, baje del pájaro. La voz de Becerra llegó desde la base de la escalera. Ella descendió, sus movimientos mecánicos, su mente ya lejos. Vuelo impresionante, murmuró él. Pero eso no lo ha hecho una mecánica. La miró como si intentara resolver un enigma. Y lo sabes, ¿verdad? Vendrán preguntas, siempre vienen. Ella asintió en silencio. El cielo sobre Zaragoza brillaba en un azul limpio, pero dentro de ella se avecinaba una tormenta. La sala de interrogatorios olía a papel viejo y a silencio contenido. Elvira se sentó frente a los coroneles Junquera y Segura. Ambos cruzaron los brazos. Ambos la observaban como si fuera una pieza que no encajaba en el puzzle. Fénix Quo, comenzó Junquera. Sus datos de vuelo y adquisición de objetivos son excepcionales. Demasiado. ¿De dónde ha sacado ese protocolo? Intuición técnica, respondió Elvira sin inmutarse. Segura bufó. La intuición no decodifica protocolos de operaciones negras. Elvira sostuvo sus miradas, sin decir más. El silencio se volvió espeso, como plomo. Finalmente, Junquera habló. Desde este momento queda bajo observación. No tendrá acceso a planes de misión sin mi autorización directa. ¿Entendido? ¡Entendido! Salió de la sala sintiendo las miradas clavadas en la espalda. Afuera, el viento había cambiado. El sol ya no calentaba. Cuando entró en su alojamiento, un sobre negro esperaba bajo la puerta. Dentro, un USB y una nota manuscrita. Alguien más conoce la verdad. Se quedó inmóvil un instante. El USB era anodino, negro, sin marcas, pero ardía en su mano. Se sentó en el escritorio. Su instinto le gritaba que no lo conectara. Pero la necesidad de saber pesaba más. Lo introdujo en el portátil. Un solo archivo. TCG-7 es PP4. Su viejo identificador de piloto, de un programa que nunca existió oficialmente. El vídeo era una grabación desde una cabina. 2 F-18 volaban en formación. Su voz, más joven, más tensa. «¡Rompe, Sara! ¡La hidráulica está fallando! ¡Perderás presión!». La cámara giró. El avión de su compañera comenzó a inclinarse. Un destello. Pantalla en negro. Elvira se quedó helada. Era el momento que había revivido en sus pesadillas durante 12 años. Pero esta vez, desde un ángulo que nunca había visto. Entonces, una imagen fija apareció superpuesta. No la perdiste. Fuiste traicionada. Junto a la frase, unas coordenadas en Arizona. Su respiración se aceleró. Quienquiera que hubiera enviado el video, no solo sabía quién era ella, sabía la verdad sobre el accidente. Pero antes de que pudiera procesarlo, sonó el móvil del trabajo. «Vargas, a la oficina del coronel Junquera». «Urgente».
Hay noticias sobre el piloto Walsh. Salió del alojamiento sin pensarlo. En el reflejo del espejo del pasillo, captó un movimiento. Alguien estaba fuera, entre sombras. Pero al girarse, no había nadie. La oficina de Junquera estaba en penumbra. Segura estaba de pie junto a la ventana. Mateo Walsh, el piloto rescatado, estaba sentado, con el brazo vendado. Cuando Elvira entró, él la miró con demasiada atención. «Siéntese, Vargas», dijo Junquera. Su tono era neutro, pero cada palabra parecía medir el terreno. Mateo habló primero. «No la conozco, o eso creía. Pero cuando nos sobrevoló, vi sus ojos. Y juro que los he visto antes, en fotos de mi madre». Elvira sintió que el mundo se detenía. «Mi madre se llamaba Sarah Walsh», continuó. «Murió en un vuelo de entrenamiento junto a una mujer a la que llamaba Fénix. Siempre decía que Fénix fue la mejor piloto que conoció». Segura se separó de la ventana. Lo que él no sabe es que Fénix sobrevivió. Y está sentada justo aquí. Elvira abrió la boca para hablar, pero Junquera levantó una mano. «Hay más. Hemos revisado los datos del siniestro. El Eurofighter de Walsh no cayó por error. Sus códigos de navegación fueron manipulados». Elvira se irguió. «¿Por quién?». Junquera dudó antes de responder. «Un hombre ha salido a la luz, Blas Moreno. Expiloto de la Armada, ahora consultor de seguridad para una empresa de defensa privada». Elvira sintió cómo se le helaba la sangre. Moreno, el mismo que, 12 años atrás, la acusó de ser la responsable de la muerte de Sara. El mismo que sabía exactamente quién era ella. El mismo que la había empujado a desaparecer. «Él sabía que estaban aquí», dijo Segura en voz baja. «Y si provocó el accidente de Mateo, no fue solo para dañar al chico. Quería obligarla a salir». Elvira miró al suelo unos segundos. Luego alzó la cabeza con decisión. «Pues lo ha conseguido». Junquera deslizó un documento por la mesa. Una imagen satelital de un complejo industrial en el desierto de Arizona. Exactamente las mismas coordenadas que venían en el USB. «Volamos allí en 3 días», dijo. «Esta vez no irá como sombra. Irá como lo que siempre fue. Fénix». El hangar de Zaragoza olía a queroseno y metal caliente. Los preparativos para Arizona estaban en marcha. Elvira ya no vestía su mono de mecánica. Llevaba un uniforme de vuelo, sencillo, sobrio. En el pecho, un nombre que no usaba desde hacía más de una década, Fénix. Cada paso sobre el cemento la conectaba con su pasado. Con lo que fue. Con lo que dejó atrás. La misión fue detallada por la capitana Segura. Objetivo: complejo industrial al norte de Tucson. Excusa oficial: inspección técnica de instalaciones subcontratadas. Objetivo real: obtención de inteligencia y detección de posibles sabotajes. Sospechoso principal: Blas Moreno. La pantalla mostró una imagen reciente. Moreno, más envejecido. Sienes canosas. La misma mirada helada de entonces. «La reconocerá en cuanto la vea», susurró Segura. «La pregunta es, ¿qué hará cuando lo haga?». Elvira la miró con calma. «Entonces pasará lo que tenga que pasar». Horas después, en el vestuario, abrió una taquilla olvidada. Dentro, su viejo casco de vuelo. La superficie mate conservaba arañazos de su última misión. Bajo la visera, una tira amarillenta aún legible. «Renacer del fuego». Pasó un dedo por las palabras. Antes era una promesa. Ahora, una determinación. Esa misma noche, antes de la última reunión previa al viaje, Mateo se le acercó. «No sé qué ocurrió entre usted y mi madre», dijo, «pero creo que ella querría que fuera allí. No por venganza. Por ella. Por usted». Elvira lo miró a los ojos, y en ellos vio algo que no había visto desde la muerte de Sara. El mismo valor,
la misma rabia contenida, el mismo fuego. A medianoche, tumbada en su litera, su teléfono vibró. Un nuevo mensaje, sin remitente, encriptado. Solo 5 palabras. Moreno sabe que vas. El sol matinal abrazaba el desierto de Arizona cuando el avión militar tocó tierra sobre la pista polvorienta. A bordo, la capitana Segura, 2 oficiales de seguridad y Elvira, oficialmente presentada como inspectora técnica del Ministerio de Defensa español. Desde el aire, el complejo industrial parecía anodino. Naves grises, aparcamientos vacíos, vallas altas y torres de cámaras. Pero bajo esa fachada se ocultaba algo mucho más oscuro. «Seguiremos la tapadera hasta el final», susurró Segura en el vehículo de traslado. «Nada de gestos hostiles. Si Moreno la reconoce, lo mantenemos hablando. ¿Entendido?» Elvira asintió. Sentía el peso del casco dentro de la bolsa, un recuerdo latente que esperaba no tener que usar. En la entrada, los guardias revisaron identificaciones. Moreno tardó en aparecer, como si disfrutara haciendo esperar. Cuando por fin salió, lo hizo con paso lento, traje sin corbata y una sonrisa como cuchillo frío. Su mirada se clavó directamente en Elvira. Ni sorpresa ni duda, solo reconocimiento. «Bienvenida, Fénix», murmuró. Segura se tensó. «¿Conoce usted a nuestra inspectora?» Moreno sonrió más. «Nos conocemos desde hace tiempo. Algunas sombras no se olvidan». Durante el recorrido, Elvira memorizó cada cámara, cada código, cada pasillo. Al fondo, más allá del plano oficial, divisó un hangar sin señalizar. Custodiado por 2 guardias armados, se detuvo un segundo. La puerta reforzada no estaba en ningún plano. Moreno lo notó. «Esto no forma parte de la inspección». «Quizá debería», respondió ella. Su sonrisa se volvió más oscura. Tendrá que encontrar cómo entrar. Horas después, cuando el grupo fue escoltado a la salida, uno de los guardias se le acercó disimuladamente. En su mano, un trozo de papel doblado. «Medianoche. Entra o todo se pierde». Un mapa vino del hangar oculto. La noche cayó sobre el desierto. Las estrellas eran cuchillas en un cielo sin nubes. Elvira caminaba entre sombras. No había respaldo. No había permiso. Solo su instinto, su memoria y el mapa en el bolsillo. Había memorizado el camino desde los alojamientos. Las patrullas eran escasas. Se movió entre sombras, pegada a los muros. Al llegar a la puerta reforzada, alguien ya la esperaba. El mismo guardia de antes. «Tiene 2 minutos», susurró. Le dio una tarjeta de acceso. «Después de esto, no puedo cubrirla». «¿Por qué me ayuda?» «Porque lo que vende Moreno no debería existir». Dentro del hangar, el olor a metal y lubricante lo impregnaba todo. La luz era tenue. Bajo los focos se alzaban formas enormes. Elvira se detuvo al reconocerlas. No eran simples casas. Eran variantes negras del Eurofighter. Modificados, sin insignias, sin registros. Todos marcados con un emblema familiar. Un fénix estilizado sobre alas cruzadas. El suyo. Antes de que pudiera tocarlo, un clic metálico sonó detrás de ella. La voz de Moreno surgió como un cuchillo. «Sabía que vendrías. Bienvenida a tu último vuelo, Fénix». El frío cañón de una pistola se apoyó en su espalda. El pasado acababa de cerrarle la trampa. Elvira alzó lentamente las manos sin girarse. 12 años escondida, dijo Moreno con voz gélida. Y has venido justo donde quería. Casi parece que deseaba ser encontrada. Quiero saber qué estás haciendo aquí, respondió ella sin temblar. Estos cazas son variantes del Eurofighter, de un programa negro que debía estar muerto. Mi programa. Moreno soltó una risa baja. ¿Tuyo? El programa que te quitaron por ser demasiado peligrosa. Yo lo salvé, lo perfeccioné, y ahora está listo para venderse. Al mejor postor.
Elvira se giró despacio. La mitad del rostro de Moreno estaba en sombras, pero su sonrisa era visible. ¿Y Walsh? ¿Solo era un peón para forzarme a salir? Presión estratégica, dijo él sin vergüenza. Tú eres más valiosa que cualquier avión. Para recuperarte, necesitaba reabrir tus heridas. Elvira sintió hervir la rabia, pero su mirada se mantuvo helada. Tú mataste a Sara. No directamente, pero usaste su muerte para destruirme. Moreno bajó el tono. Yo sobreviví. Tú no lo harás esta noche. Dio un paso más, dedo en el gatillo. Elvira respiró hondo. De un movimiento rápido sacó la tarjeta de acceso y activó la iluminación de emergencia. El hangar se inundó de luz. Moreno parpadeó. Ese segundo fue suficiente. Elvira apartó el arma, giró y le clavó el codo en el pecho. La pistola voló por el suelo. Antes de que pudiera alcanzarla, sonó una alarma. Las compuertas comenzaron a cerrarse. Disparos automáticos sellaban las salidas. Moreno se incorporó con esfuerzo. Puedes golpearme, Fénix, pero vas a morir aquí. El sistema de autodestrucción se activa en 3 minutos. Sobre la puerta principal, un contador comenzó su cuenta atrás. 3, 2:59. El chirrido del temporizador perforaba los oídos. Elvira corrió hacia una mesa de trabajo. Cogió una llave inglesa pesada. El arma estaba fuera de alcance, pero al fondo, en un terminal, había un disco duro conectado. Pruebas. Puedes salvar tu vida o los datos, gritó Moreno. No ambas. Elvira sintió el temblor del suelo. La explosión no solo borraría el hangar, sino todas las pruebas. Lanzó la llave. Rebotó en una barandilla. Moreno se agachó por reflejo. Ese fue su margen. Corrió al terminal. Sus dedos volaron sobre el teclado. Extrajo el disco. Lo metió en el bolsillo lateral del pantalón. ¡90 segundos! Rugió Moreno. Disparó. Las balas chispearon contra una pared. Elvira se deslizó detrás de una de las alas negras. No podía quedarse, pero tampoco podía dejar que todo se perdiera. Corrió por una puerta lateral hacia un pasillo de mantenimiento. Los cierres automáticos comenzaban a sellarlo todo. Se lanzó por una abertura estrecha, cayó al suelo con fuerza. Detrás, Moreno se acercaba con el arma. Esto no ha terminado, Fénix. La puerta se cerró con un estruendo. El temporizador marcaba 0009, y una explosión sacudió el complejo. El cielo nocturno se iluminó como si el mismo infierno se hubiera abierto paso entre los almacenes. Fénix había sobrevivido. Pero la batalla aún no había terminado. El vuelo de regreso a Zaragoza fue silencioso. No hubo palabras, ni bromas por radio. Solo el zumbido grave de los motores y el peso del disco duro en el bolsillo de Elvira. En el centro de inteligencia de la base, un equipo forense comenzó a analizar los datos en una sala sellada. Elvira, Junquera y Segura esperaban afuera, en silencio. Las horas pasaban con lentitud abrasadora. Antes del amanecer, el analista principal salió. Pálido, pero con los ojos encendidos. «Está todo», dijo. «Registros de sabotaje, planos de producción, flujos de pagos». Moreno no solo robó tecnología, intentó vender un sistema de armas completo en el mercado negro. Junquera asintió con gravedad, suficiente para encerrarlo de por vida. Más tarde, sola en el hangar, Elvira se acercó a su Eurofighter. Deslizó la mano por el fuselaje frío. Durante 12 años había vivido entre sombras, culpándose por un pasado que no era del todo suyo. Ahora, esa carga se transformaba en otra cosa. Certeza. Pertenencia. Mateo Walsh apareció junto a ella. «He visto las grabaciones», dijo en voz baja. «Mi madre. No la abandonaron. La salvaron. Igual que tú me salvaste a mí». Elvira lo miró y, por primera vez en muchos años, no desvió la mirada. Mateo no era solo el hijo de Sara. Era el recuerdo de todo lo que había sido justo, y una oportunidad de redención.
Al día siguiente, Elvira se presentó en el despacho del almirante Suárez. Uniforme completo, postura firme, nombre en la pechera, Fénix. Capitana Kowalski, comenzó Suárez. La Armada quiere que vuelva, no como sombra, sino como líder de una nueva escuadrilla operativa. Escuadrón Fénix. Elvira se tomó un momento. Respiró hondo. Si vuelvo, dijo, no será para volar sola. Será para entrenar a los que vienen, para que sean mejores que yo. Suárez sonrió. Por eso la necesitamos. Ese mismo día, mientras el sol se alzaba sobre la pista, el caza Shadowfire rodó hacia el punto de despegue. Esta vez, bajo la cabina, un nuevo nombre. Phoenix. Elvira ajustó su casco. Cerró la cúpula. Sintió cómo el avión respondía con un latido familiar. Torre Zaragoza, aquí Fénix 1. Listos para despegue. El ave de acero rugió y despegó. Traspasó las nubes como una flecha. Durante un momento, el mundo enmudeció. Ya no había sombras, no más huidas, solo el cielo, la libertad y la certeza de que algunas leyendas nunca mueren. Solo esperan el momento en que el mundo las necesite otra vez. Sobre las montañas de Soria, el cielo estaba despejado. Desde la altitud de crucero, Elvira divisaba los campos otoñales extendiéndose como un lienzo de tonos ocres y dorados. Su Eurofighter, ahora identificado oficialmente como Phoenix 1, surcaba el aire con fluidez, sin peso, como si el propio avión reconociera su regreso. La misión de rutina servía de excusa, pero para ella, cada minuto en el aire era un acto de reconciliación. Con el pasado, con Sara, consigo misma. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Solo responsabilidad. Días después, en el aula de instrucción de la nueva escuadrilla, una veintena de jóvenes pilotos escuchaban atentos. Algunos con nervios, otros con admiración. En el centro de la sala, Elvira caminaba lentamente, observando cada rostro. Ser piloto no es solo llevar una máquina al límite, decía. Es saber cuándo no volar, cuándo escuchar, cuándo obedecer al instinto, aunque el protocolo diga otra cosa. Una mano se alzó. ¿Y usted, capitana? ¿Alguna vez dudó en el aire? Elvira sonrió con cierta tristeza. Dudar es humano, pero dejar que el miedo decida por ti, eso es lo que te mata, a ti o a alguien que amas. Por las noches, revisaba grabaciones antiguas, no para castigarse, sino para entender, una forma de reconstruir los huecos. En una de ellas, Sara decía, la mejor forma de honrar lo que somos es enseñarlo a otros. Elvira apretó el puño. Era hora. Una mañana, recibió un sobre sellado. Asunto: comparecencia ante la Comisión de Ética Militar. No era inesperado. Parte del pasado había sido desenterrado. Las decisiones no oficiales, las maniobras encubiertas, las omisiones. Entró en la sala sin uniforme. Ni rango, ni títulos. Solo la verdad. ¿Algo que declarar?, preguntó el presidente de la comisión. Sí, dijo Elvira. Actué en función de un deber que nadie me asignó, pero que no podía ignorar. Me oculté por miedo, pero cuando el mundo volvió a necesitarme, regresé. No por gloria, por responsabilidad. Silencio. Luego, un miembro de la comisión se inclinó hacia el micrófono. Gracias por su honestidad. No hay sanciones, pero sí una petición formal, que acepte dirigir el programa Fénix de forma permanente. Elvira asintió, con los ojos húmedos. Había perdido mucho, pero lo que quedaba, valía la pena defenderlo. Esa noche, en la pista de la base de Zaragoza, Mateo Walsh la esperaba junto a otro caza. Su casco colgaba de una mano, la otra en el bolsillo. «Listo para volar, capitana». Elvira sonrió. «Entonces vamos a enseñarle al cielo quiénes somos». Ambos cazas despegaron juntos, rugiendo hacia el firmamento.
En la torre de control, una joven técnica pulsó grabar. Sabía que estaba presenciando historia. A veces, las leyendas no mueren. Solo esperan el momento justo para renacer. Y cuando lo hacen, iluminan el cielo como cometas imposibles de detener. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video.